Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá presentes, tanto los chicos que vinieron de manera presencial como todos los que nos están escuchando virtualmente. Primero la bienvenida también a los chicos del instituto, que en realidad de Derecho a la Salud, que fueron los que empezaron y tomaron las riendas de esta jornada. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos también nos involucramos y la verdad trabajamos muy bien en conjunto, así que eso les agradezco un montón a Sandra y a toda su gente que nos dieron la posibilidad también de compartir esta jornada que nos parece muy interesante y muy importante que lo hayan tenido en cuenta. Le damos la bienvenida a la protagonista de hoy, a nuestra disertante, la doctora Lucía Portos, matriculada también de este colegio. En este momento, bueno, voy a leer un poco el currículum que es más prolijo. Es abogada, reside con honores en la Universidad de Buenos Aires, militante de la Cámpora y feminista, fue diputada reelecta de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral del bloque Frente para la Victoria, Frente de Todos, en el 2013 al 2019, y consejera de la magistratura. Trabajó diversas iniciativas legislativas y de trabajo territorial referidas a la violencia de género, la garantía de derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI+, y a la justicia. Actualmente es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Lucía. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, ahí. Te preparamos algunas preguntas disparadoras, pero solo a modo de que vos nos cuentes, te explayes, quizás alguna después decís, ya te la respondí, ¿sí? Okay. Pero lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué es el activismo gordo? ¿Y cómo surge este movimiento en Argentina? Si viene de otro lado, si es propio de acá. Bien. Bueno, el activismo gordo como rama del activismo no nace en la Argentina. Hay lo que llaman fat studies, o sea, estudios de la gordura, que podemos rastrear su origen en los activismos, en los feminismos negros estadounidenses. O sea, hay un origen común entre los feminismos negros, también los activismos por la legalización del trabajo sexual, y los activismos gordos. Ahí hay como una conjunción de personas que se dieron cuenta que las limitaciones, las discriminaciones, en esta mirada que nosotros recogemos, que es la interseccionalidad, ¿no? La idea de que las opresiones por lo general se acumulan en las personas, las variables de la discriminación se acumulan en las personas. Hay un recorrido de un activismo no más académico, sino más en una idea descontextualizada del proyecto político, ¿no? Yo creo que en Argentina lo que tienen interesante los movimientos siempre activistas es que se insertan de una manera muy orgánica en movimientos más amplios, como es el movimiento feminista argentino, ¿no? Donde, bueno, son miradas que se suman a plantear las desigualdades en la sociedad, siempre desde una perspectiva vinculada a la justicia social, ¿no? Entonces, en Argentina tienen esa cosa, esa masividad, esa territorialidad, ese carácter de popular que es distinto al recorrido histórico. Pero hay activismos gordos en Europa, por supuesto, que son activistas que son anteriores en términos de su producción más académica. Hay un origen del activismo gordo estadounidense muy marcado en las compañeras negras allá por los años 60, 70, y eso fue dando origen a los fat studies, que son las corrientes más académicas de los activismos gordos, es decir, las corrientes más basadas en estudiar cómo funciona el fenómeno de la discriminación, cómo funciona el fenómeno de la patologización de las identidades. Y en Argentina todo esto es adaptado. Para nosotras hay un punto de quiebre en la Argentina, que es el momento en el que se conforma un taller, que es decir, ni más ni menos que una reunión de personas que se dedicaban a leer estos textos, todas personas atravesadas personalmente por la cuestión de la gordura, que se llamó Hacer la Vista Gorda, que tiene un texto fundamental que se llama Cuerpos sin Patrones, que es un librito que por suerte se reeditó, así que ahora se consigue. Creo que se consigue online también, está el PDF, si no está el librito para comprar, que es muy lindo, donde hay traducciones de esos textos originarios de las Fat Studies, y además hay aportes propios de estas personas que están en el taller Hacer la Vista Gorda,
y ahí nace el activismo argentino, no tiene mucho más de 15 años todo esto, y hoy por hoy eso está bastante masificado. Lo que está pasando en el activismo gordo, como en tantas otras cosas, es que van naciendo distintas miradas, ¿no? Una mirada más vinculada a la propuesta de la justicia social, digamos, una mirada más política, y una mirada, si se quiere, más liberal digo liberal no en un sentido peyorativo, ¿no? Sino liberal en la forma de concebir el activismo, que es esta idea del body positive, todas las palabras son en inglés porque nace en Estados Unidos, que es la idea del amor propio, ¿no? Esta idea una idea más vinculada a las redes sociales, esta idea de todos los cuerpos son válidos, lo que tenés que hacer es quererte, y entonces si vos te querés todo cambia alrededor. Bueno, esa es una mirada válida, digamos, que existe dentro de los activismos, y después activismos que se reconocen más políticos y que entienden que si no hay una presión sobre la institucionalidad y sobre los factores de desigualdad y sobre los factores de discriminación, difícilmente vaya a haber una transformación social para que la vida de las personas gordas sea mejor y más fácil en esta comunidad, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que estamos hoy. Hace 3 años, este va a ser el tercer año que los activismos, la miro a Manu porque Manu es el activismo gordo personificado. Este es el tercer año que hay un encuentro argentino de gordas, ¿no? Gordes. El primero se hizo en Morón, el segundo se hizo en Rosario, y este año va a ser en Mar del Plata. Donde Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler, donde se juntan, bueno, nos juntamos las personas gordas que estamos militando en estos temas. Y la idea, bueno, es siempre proponer una agenda en esta lógica más política, ¿no? Una agenda de incidencia para poder transformar lo que funciona como dispositivos de discriminación, dispositivos de opresión. Así que no sé si respondí. Obviamente, puedes explayarte todo. Eso me parece que es el estado de situación actual, hoy por hoy. Hay varios colectivos de gordes organizadas, pero lo importante me parece que es esta idea movimentista, ¿no? Esta idea de convocatoria amplia, esta idea de que no alcanza solamente con 4 o 5 que las universidades estén estudiando, sino con territorializarlo, dotarlo de masividad, porque es la forma en la que la Argentina concebimos la política, básicamente. Ok. Tengo otra pregunta que va enganchada un poco, es como, o sea, un poco lo dijiste, pero ¿qué te lleva a vos a involucrarte con este movimiento? Un poco hablabas del taller de hacer la vista gorda, etcétera, pero ¿cuándo vos dijiste, bueno, me involucro? Yo soy muy involucrarme, o sea, yo veo una causa, me involucro, ¿no? Desde chica, así que, pero para mí, bueno, es parte de un recorrido personal y también de un recorrido político militante que se confluyeron hacia un lugar. Yo fui 8 años diputada, como decía el resumen que hicieron recién, y la verdad que no es un tema que yo haya abordado cuando fui diputada. Creo que porque no me llegó en el momento, digamos, viste, cuando las cosas, no me llegó la información, o no sabía que existía, porque bueno, también una va llegando a la información cuando le llega, pero en el año 2019 llegó a mis manos, que me lo prestaron, un libro de una activista argentina, se llama Luz Moreno, que se llama Gorda Vanidosa, y yo me lo llevé de vacaciones al libro, y estaba de vacaciones y empecé a leer el libro y dije, acá yo me puedo sentir identificada con lo que está contando este libro. Y a mí me pasaba que yo soy una militante desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, y nunca me había pasado de estar militando algo con lo que donde yo pudiera estar personalmente, sentirme tan identificada con experiencias, con momentos de discriminación, ¿no? Con cosas que ese libro, bueno, muy bien, no solamente el libro lo que hace es poner ejemplos y después aplica la teoría sobre cosas, como que lo hace muy sencillo de entender, ¿no? Y justo por ese momento, yo tuve una experiencia en un consultorio médico con una ginecóloga, y yo dije, esto me parece, o sea, y ahí me di cuenta, a partir de lo que me había pasado a mí, que yo podía realmente servir en términos de voz, ¿no? Una voz súper legitimada, como era de ser diputada en aquel momento, después me tocó ser subsecretaria, y dije, bueno, la verdad es que esto que me está pasando a mí, yo me fui a ese consultorio diciéndole a la médica, esto que me haces a mí no me hace nada,
re mal, me fui re mal de un consultorio médico, con una amiga me trató muy mal. Y le dije, esto me haces a mí no me hace nada. Mentira, cuando bajé lloraba, pero en ese momento le dije, a mí no me hace nada, pero se lo haces a una nena de 15 y le arruinás la vida, le dije. Y después me di cuenta que yo estaba mintiendo, que a mí también me estaba haciendo daño como persona adulta. Y entonces dije, ¿cómo hago para que esto, para poder hacer algo con esto? Y justo, bueno, al fin de ese año me pasó que me pidieron que vaya a la provincia a ser subsecretaria de este ministerio nuevo. Y bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo pensamos desde la interseccionalidad? Porque nuestro ministerio claramente es un ministerio de políticas de género, ¿no? Pero claramente la violencia estética, la gordofobia, impacta más en las mujeres, en los cuerpos feminizados. Claramente las presiones que nosotras sufrimos por adelgazar, por ser delgadas, son distintas, impactan diferencialmente. A los varones también les pasa, pero es diferencial, claramente la presión. Entonces, desde esa óptica, lo tomamos y por suerte hoy tenemos algo para aportar en ese sentido de políticas públicas. No quiero adelantarme a lo que seguramente viene. No, porque la tercera pregunta la podemos saltear porque la acabas de decir. ¿Tere, querés leerle la cuarta? ¿Cómo se vincula el activismo gordo en el derecho a la salud? Bueno, para nosotras, bueno, para mí es muy difícil no ir y volver del feminismo, ¿no? Porque, bueno, es la tradición desde la cual una mira la vida, y también es un discurso que está más instalado en la sociedad, entonces es más fácil hacer paralelismos, ¿no? Pero si nosotras pensamos en el feminismo y en el machismo, en realidad, en el machismo o en el patriarcado como forma de organizar la sociedad, distribuyendo el poder inequitativamente entre los géneros, el patriarcado tiene un discurso legitimante. Toda opresión necesita tener un discurso legitimante, que es, en primer lugar, si nos remontamos hacia el atrás, hoy la institucionalidad en general es legitimante de los discursos patriarcales, pero en el atrás es la religión, ¿no? La religión podemos encontrarla allá atrás de todo, la institucionalidad religiosa como el discurso legitimante que habla de la inferioridad o la sumisión, los lugares de subordinación que tenemos que tener las mujeres en vinculación con los varones, ¿no? O cómo se han leído esos textos a lo largo del tiempo y demás. Si nosotras buscamos cuál es el discurso hoy institucionalizado, legitimante de la discriminación de las personas gordas, ese discurso es el discurso médico-hegemónico. Cuando nosotras nos dicen, nos agravian de todas las maneras posibles y después nos dicen, te lo decimos por tu salud, ¿no? Y vos tenés que callar la boca porque me debe querer, entonces debe querer que yo sea más saludable y por eso me ofende de todas las formas posibles. Ese lugar es el discurso médico-hegemónico, ¿no? Que dice que a los gordos todas las cosas que nos pasan porque no nos buscamos, porque no las merecemos, porque algo no hemos hecho bien en la vida y por eso hemos tenido un cuerpo que no logramos disciplinar lo suficiente y siempre estamos en deuda con hacer algo más para poder adelgazar. Eso nosotros le llamamos, las que escribieron, las académicas, Laura Contreras fundamentalmente, habla muchísimo, yo les recomiendo mucho de Laura, hizo un podcast junto con Nico Cuello, que tiene 8 o 9 capítulos, está en Spotify, se llama Nada que Perder, y hay un capítulo que creo, si no me acuerdo mal, es el 8, que habla de la despatologización de la gordura, y ahí explican perfecto cómo funciona el dispositivo de la patologización, ¿no? Yo veo un cuerpo, y cuando veo un cuerpo le puedo asignar valor, salud o enfermedad solamente por lo que estoy viendo, ¿no? Sin conocer más que eso que yo estoy viendo, o sea, ni más ni menos que tener un prejuicio, ¿no? Entonces yo la miro celeste y yo defino persona saludable, porque en mis estándares es una persona que cumple con lo que debe ser un cuerpo, ¿no? Entonces yo les cuento, ya que estamos acá, les cuento la anécdota con la médica, porque me parece que viene al caso, aparte la cuento seguido. Yo voy a la ginecóloga, le pido un examen completo de ginecológico, me voy de la ginecóloga, cuando llego al auto veo el examen y decía colesterol, todos exámenes que para mí me tenía que dar un clínico. O sea, yo cuando estaba pidiendo a la ginecóloga examen completo ginecológico le estaba pidiendo HIV, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el PAP, todo lo que tiene que ver con hacer el estudio ginecológico, pero yo dije, yo no me expliqué bien, es razonable,
que esta persona me pida, no sé, azúcar en sangre, todas esas cosas del estudio clínico típico. Me lo acabo de hacer, lo había hecho hace 3 meses atrás, me dio perfecto, pero hoy, total, la obra social me lo cubre, lo hago de nuevo, le traigo ese y después le pido los otros. Entonces, cuando le traigo, que me daba perfecto, que aparte es eso, no estamos todo el tiempo rindiendo examen, no sea cosa que te dé algo mal, pero a mí me daba todo perfecto, ordenadísimo los valores, ni siquiera me había pedido todo lo que son hormonas, que eso sí me da un desastre, pero era todo lo clínico, puramente clínico. Entonces, le doy los exámenes, y cuando le doy era mi celular, porque los exámenes ahora vienen en el celular, y me tira el celular así sobre la mesa, hace ruido y todo, y me dice, pensé que iba a estar peor. Y yo me quedé porque me lo dijo con una cara de asco, y yo le dije, ¿por qué pensaste que iba a estar peor? ¿No? O sea, ¿por qué vos me viste a mí sentada acá y adjudicaste, eso es la patologización, ¿no? Vos me viste sentada acá, no sabías nada de mí, no conocías, no me preguntaste, yo me he hecho exámenes recientemente, porque yo te podría haber mostrado y te ahorrabas el disgusto de que yo no coincida con lo que vos pensabas de mí. Te traigo los exámenes y te enojas, porque están bien, o sea, es una cosa, ¿por qué la frustración? ¿Por qué ese tirar el celular así? Porque ella esperaba que yo tuviera unos exámenes que coincidan con lo que ella estaba mirando, que era una persona gorda, ¿no? Y entonces le digo, claro, por eso me hice los exámenes clínicos. Porque vos pensás, o sea, vos adjudicás, o sea, no solamente adjudicás que yo, como soy gorda, tengo los exámenes mal, sino que además adjudicás que como yo soy gorda, no tengo relaciones sexuales. Porque si no, me hubieras preguntado algo vinculado a mi sexualidad, porque estoy en ginecóloga. Y entonces me dice, vos sabés que yo te tengo que advertir que tu peso es un riesgo para tu salud. No, y me parece que no tenés que advertir nada, porque mis exámenes están perfectos. Y en todo caso, me lo puedes advertir de otra manera, porque esto es una barbaridad. Que vos estés enojada conmigo, mis exámenes están, o sea, perdón, pero es bizarro que mis exámenes están bien y vos te enojas. O sea, es ridículo. No, bueno, yo tengo la obligación de advertirte. Me preguntaste si fumo, por ejemplo. Nunca me había preguntado, no me había preguntado nada, ¿eh? ¿Me preguntaste si fumo? No, me preguntaste si me gusta andar yo le dije así, ¿me preguntaste si me gusta andar en la autopista en bicicleta en contramano, cosa que en mi pueblo hace un montón de gente? No, entonces, si solamente te va a enojar el riesgo que corro por ser gorda, por ahí sos una gordofóbica, y ahí le dije, a mí esto no me hace nada, pero a una piba de 15 años le arruinás el viaje, y me puse a llorar de una manera brutal. Eso es la patologización de la gordura. O sea, hay un discurso médico hegemónico que dice que las personas gordas per se están enfermas, ¿no? Y que no acepta evidencia en contrario. O sea, que yo tengo la evidencia en contrario y aún así tengo sospecha, o sea, soy potencialmente enferma. Entonces nunca salgo del lugar de deber, ¿no? De deber algo, de tener que hacer algo para salir de ese potencial riesgo, que es un potencial riesgo que encubre una discriminación, porque si todas las personas las vas a tratar así porque porque incurren en potenciales riesgos, todas las personas, por el solo hecho de despertarse a la mañana y vivir durante todo el día hasta que van a dormir a la noche, están viviendo potenciales riesgos, porque hay una sola certeza en la vida, que es que todos nos vamos a morir. Entonces, digo, si solamente nosotros descargamos esa violencia respecto de algunos cuerpos en particular, realmente lo que estamos viviendo es una situación muy injusta. Pero la patologización es, además, un mecanismo muy común de la ciencia médica hegemónica en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, las personas trans, a lo largo de toda su historia como colectivo organizado, lucharon en contra de la patologización, tanto es así que hace 16 años lograron que la OMS saque la homosexualidad del catálogo de enfermedades, y hace menos de 5 que se logró sacar la transexualidad del catálogo de enfermedades. Y les pasaba lo mismo, era, andá, tratate tu disforia, y después yo veo si te doy derechos, pero yo a vos así vestida no te voy a dar nada, ¿no? Porque estás enferma, tenés un problema. Entonces, eso es la patologización, y eso en Argentina está marcado por una ley que me parece importante, que es la ley de trastornos de la alimentación, que equipara anorexia y bulimia y otras enfermedades vinculadas a la deprivación de alimento con la obesidad, que la obesidad en realidad es un nombre que engloba distintas cuestiones vinculadas a ser gordo, ¿no? O sea, hay distintas formas de llegar a ser gorda, una persona gorda,
Hay personas que son gordas por su metabolismo, hay personas que son gordas por la forma en la que se alimentan, hay personas que son gordas por su sedentarismo y hay personas que son gordas porque son gordas y ya, porque tienen el cuerpo más grande, y todo eso está englobado bajo la palabra obesidad y todo está visto como un trastorno de la misma característica. Entonces, ese es un problema de la patologización porque vos comparás a la persona que tiene un problema de alimentación, que puede ser un trastorno compulsivo, ¿no? De alimentación compulsiva, con la persona que simplemente tiene un cuerpo más grande que el común de las personas de esa misma característica, porque le tocó en la vida tener un cuerpo más grande. Y entonces todo se lleva a un lugar psíquico, digamos, de intervención en esta lógica de sos gordo porque querés, ¿no? Cuando en realidad, bueno, son múltiples maneras de llegar a eso. Ahora viene la otra pregunta que la podemos unificar. Antes cuando nos saludaste, nos hablaste del informe del INADI, y lo que son dos preguntas en realidad. La primera es, o sea, ¿qué casos se relevaron en su mayoría? O sea, ¿qué es lo que apareció después de ese relevamiento, ¿no? Respecto de las dificultades de acceso a la salud de las personas gordas? Y por otro lado también, ¿qué significa que estas cosas se empiecen a plasmar estadísticamente por parte del Estado? Es decir, de tener estadísticas oficiales de este tipo de casos. Sí, el INADI hace todos los años, hace muchos años ya, un mapa nacional de la discriminación, que lo que mide es las variables por las cuales las personas se sienten discriminadas en las 24 jurisdicciones del país. Hace año tras año, las variables vinculadas a la violencia estética y a la gordofobia aumentan en las 24 jurisdicciones del país, llegando este año que pasó, o sea, el 22, sacó el INADI el último informe, y está la variable de la discriminación por la apariencia de las personas en los primeros 3 lugares de las 24 provincias. ¿Me explico? O sea, en casi todas las provincias da 1, en algunas da 2, en algunas da 3. El tercer lugar. O sea, pero en todas está, y a nivel país está por encima del color de la piel, está por encima también del nivel socioeconómico. O sea que es una variable de discriminación muy fuerte. Esto hay que juntarlo con que Argentina es el segundo país en el mundo con mayores índices de trastornos de la alimentación. O sea, en Argentina las personas tienen más, las niñas, niños y adolescentes tienen más posibilidades de tener un trastorno de alimentación que de tener diabetes de tipo 2, creo que es la diabetes provocada supuestamente por la prevalencia de la obesidad, ¿no? Digo, hay que prestar la atención estadística a lo que genera la presión estética sobre los cuerpos. O sea, hoy por hoy, el tema de los trastornos de la alimentación, es decir, personas que se privan del alimento de una manera u otra porque quieren, porque sienten que su cuerpo es inadecuado y tienen que modificarlo adelgazando en forma extrema, con métodos extremos, es altísimo y produce un padecimiento psíquico enorme, nivel que hay sobre todo adolescentes que llegan a morir por la deprivación de alimentos, ¿no? Obviamente son los casos más extremos, en el medio hay un montón de variables, pero todas las personas que estamos acá seguramente conocemos a alguien que haya padecido en algún momento de su vida un trastorno de alimentación. El primer país en esa estadística es Japón, que es un país con una sociedad muy controlada, ¿no? Un nivel de control muy fuerte respecto de la población, y después está Argentina. O sea, lideramos la estadística en Occidente, mucho más que obviamente cualquier país de Latinoamérica y que incluso los Estados Unidos, ¿no? Y eso, esas dos variables nos dan la idea de por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación. Porque las discriminaciones por gordofobias o gordoodios nos dan enormes padecimientos psíquicos, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y además porque nos provocan expulsión de los sistemas, tanto educativo a través del bullying, acoso escolar, ¿no? Como del sistema de salud a través de esto que me pasó a mí, que es, bueno, no vuelvo más, ¿no? La verdad es que a esta médica yo no vuelvo más, porque todo el tiempo me están diciendo que haga algo que yo efectivamente no puedo hacer, que es adelgazar, o tratándome mal por no poder hacer algo que yo efectivamente no puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa con la encuesta del INADI, que para nosotros es un dato y que vamos prestando la atención? Que es que las personas que contestan la encuesta también contestan en qué ámbitos se sienten discriminadas, ¿no? Dicen, yo me siento discriminada por gorda, ¿en qué ámbitos me siento discriminada?
Y entonces en los ámbitos en los que aparece la discriminación, aparece primero en la escuela, o sea, está muy identificado en niñas, niñas y adolescentes, el tema de la gordura como un problema de discriminación. El segundo lugar es en el trabajo, o sea que está muy discriminada la cuestión de la buena presencia, que es algo que abogados y abogadas deberían prestar atención porque es un requisito discriminatorio absurdo, el de la buena presencia. Y el tercer, y muy abajo en la lista, muy abajo en la lista, aparece el sistema médico. ¿Por qué? Porque el nivel de naturalización es tan alto que las personas gordas sentimos que los médicos nos tienen que tratar así, que es que decimos, bueno, al final tienen razón, lo dice por mi salud. Yo, es verdad, debería adelgazar, ¿no? Yo el viernes fui al dentista y el dentista me dijo que adelgacé. Dios, para mí, porque tengo la alerta prendida, digo, ¿qué le importará a este hombre? Se me está viendo la boca. Pero otra persona dice, es cierto, tengo que adelgazar, ¿no? Y esta persona que tiene el saber validado, me lo está diciendo por mi bien. Entonces yo tengo que adelgazar. No lo noto, no lo decodifico como un comentario discriminatorio porque no pensamos que el sistema médico pueda tener prácticas discriminatorias porque justamente se supone que intervienen para cuidar la salud pública. Entonces, nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud de la provincia para poder generar instancias de capacitación y formación para los médicos y médicas y para todo el sistema de salud en general, porque intervienen un montón de trabajadores que no tienen el saber profesional, que permitan por lo menos desde la propia institucionalidad empezar a sensibilizar respecto a estas prácticas y tenemos en carpeta pensar una encuesta puntual para pacientes, que por lo menos el sistema público de salud, para ver si podemos empezar a hacer leídas esas variables de discriminación. Una variable de discriminación absoluta es el índice de masa corporal como forma de ingreso, o sea, para ser aceptadas o rechazadas en obras sociales, ¿no? Obras sociales y prepagas. La realidad, no sé si hay una pregunta del índice de masa corporal, pero si no, pero de las familias, el índice de masa corporal es un índice que es básicamente la manera en la que hoy la medicina mide la salud de las personas vinculadas a talla y peso, ¿no? O sea, si el índice de masa corporal lo mueven todo el tiempo, pero ahora creo que es más de 24. Antes era 30, ahora es más de 24. Si te da más de 24 estás gordo. Y si te da menos de 18 estás flaco, ¿no? Sería muy flaco, muy gordo. El índice de masa corporal lo habrán hecho todos, porque se hace por internet, pones tu peso, tu altura, te haces una cuenta y te da, que siempre estás gordo. Les adelanto los resultados, siempre te da gordo. Y el índice de masa corporal es un índice que hicieron, es un índice industrial, el índice de masa corporal. Lo inventó un matemático que era europeo, que era varón, que lo pensó vinculado al cuerpo de los varones europeos, y que más o menos quería saber cuánta gente entraba en un ascensor, en un avión, en cosas que tienen que levantar peso. Entonces, bueno, a ver, si acá entra tanto por tanto, qué sé yo, bueno, son tantas personas que soporta este avión. Pero es una lectura de promedios, ¿no? No es una lectura de cuerpos puntuales de personas. Ese índice de masa corporal que le hizo un matemático, bueno, en los libros está toda la historia de ese matemático, que lo odiamos, pero no lo hizo a propósito. Hoy se toma como una variable de la medicina. Y peor aún, la Organización Mundial de la Salud va bajando lo saludable año tras año. ¿Por qué? Porque en la idea de reducir el índice de masa corporal, hay un montón de cosas que vos tenés que hacer que producen, obviamente, la necesidad de salir a consumir cosas, ¿no? Salir a consumir medicación, salir a consumir gimnasio, salir a consumir dietas estrictas, salir a consumir. Entonces, las obras sociales y prepagas asumen el índice de masa corporal como una variable científica y te ponen un límite y te dicen, bueno, si sos obeso no te tomo porque tenés una prevalencia para un montón de enfermedades. Eso es ilegal y se puede litigar en contra, ¿sí? Si las personas quedan afuera del ingreso a obras sociales y prepagas por artilugios discriminatorios de las propias obras sociales y prepagas, hay antecedentes y hay precedentes de la Superintendencia de Salud de la Nación, donde esos criterios debieron revisarse, lo mismo que el pago extra, que también cobran mucho. Bueno, sos gordo, te acepto, pero tenés que pagarme extra por mes, ¿no? O sea, esas dos formas de la discriminación que hacen sobre todo las prepagas, son formas muy extendidas de la discriminación. De hecho, las personas en general
lo aceptan y se callan la boca y pagan el extra porque si no te quedas afuera del sistema de salud, con lo que eso conlleva, pero no debería ser legal. Lo digo así porque, bueno, depende mucho la gestión, cómo se trabaja en la Superintendencia de Salud, ¿no? Digamos, no hay escrito, yo creo que tendríamos que ir hacia una norma escrita que impida esa discriminación, pero el lobby de las prepagas es un lobby muy importante como para enfrentarlo, digamos, tenemos que juntar evidencia científica, por eso nos interesa tanto esto de la medición, ¿no? de variables, y también todo lo que está empezando a pasar en la Organización Mundial de la Salud, que hace un año ya está hablando del estigma social de peso. O sea, la Organización Mundial de la Salud está reconociendo que hay personas que sufren discriminación y que existe un estigma social del peso. Es decir, que existe un estigma que las personas gordas acarreamos a lo largo de nuestra vida. Nos ven gordas y entonces nos pasan un montón de cosas. Eso es un cambio de paradigma enorme para la Organización Mundial de la Salud, que sigue siendo súper patologizadora de la gordura, pero sí empieza a reconocer las consecuencias psíquicas de la discriminación, ¿no? Las consecuencias, los padecimientos y las patologías vinculadas a los trastornos de alimentación y todo esto que estábamos hablando recién. Y ese cambio es fundamental. ¿Qué pasa frente a ese cambio? Empieza a haber asociaciones más corporativizadas aún, donde hay todavía menor incidencia, obviamente, de los discursos activistas, que empiezan a endurecer el discurso. Por ejemplo, la Asociación de Pediatría Estadounidense, que sacó lo habrán visto, que hace 2 meses o 3 meses sacó un informe donde recomiendan medicalizar para adelgazar niños desde los 5 años y operaciones bariátricas desde los 13 años. O sea, cuerpos en desarrollo, cortarles el estómago a los 13 años para cuidar de que no sean gordos por la supuesta epidemia de obesidad que viven en los Estados Unidos, sobre la cual no piensan hacer nada con la forma en la que se alimentan, sino piensan cortarle estómagos a la gente a los 13 años, ¿no? En eso, digo para ir alertando, porque empiezan a aparecer, digo, es importante ver los discursos que legitiman la discriminación, porque son después los que fundamentan las decisiones de las obras sociales, ¿no? Te dicen, no, yo no te puedo aceptar porque la Asociación Estadounidense de Pediatría sacó 750 hojas de un paper que dice que... Eso es porque la Organización Mundial de la Salud está en algún punto habilitando la existencia de estos otros discursos que cuestionan a la patologización tan rígida de la gordura como lo que genera los padecimientos psíquicos después vinculados a los trastornos de la alimentación y el estigma social del peso. Eso me parece que es importante que ustedes lo sepan, porque si ustedes intervienen en algún caso vinculado al acceso a la salud y aparecen, recién me decía Guille, por ejemplo, en las ART, cuando litigas por enfermedades vinculadas al trabajo ¿cómo se llama esto? A consecuencia, ¿no? de esfuerzos en el trabajo, y a una persona flaca le dicen, sí, se lastimó la rodilla cargando ladrillos en no sé dónde, y a una persona gorda le dicen, no, tiene la rodilla lastimada porque es gorda. Eso pasa un montón en las comisiones médicas. Que ustedes sepan que esto existe y están estas cuestiones. Nosotros tenemos los cuadernillos que no sé si están o no están, pero después les mandamos, están en PDF igual para que ustedes los vean, pero pueden usar los fundamentos de estos cambios que se van dando en la Organización Mundial de la Salud. Nos parece importante que sepan que hay otros discursos posibles y que hoy por hoy hay mucha investigación científica que empieza a relativizar mucho la idea de la prevalencia, ¿no? Empieza a relativizar mucho la idea de que el gordo tiene muchísimas más posibilidades de tener un infarto, que el gordo tiene muchísimas más posibilidades de morirse de una manera horrible, que el gordo, digo, que todo eso que estaba tan establecido como lineal, hoy empieza a haber mucha evidencia científica e investigaciones que lo empiezan a poner un poco en duda. De hecho, por ejemplo, el COVID no fue más mortal para las personas gordas que para las personas flacas. Sin embargo, tenían prioridad en la vacuna. Sí, pero eso nos callamos la boca porque no. Eso no lo decimos. No, sí, peleamos un montón contra eso. Pero bueno, en aquel momento la Organización Mundial de la Salud bajaba esos lineamientos como la prevalencia y bueno, sí se dio la prioridad porque se creía que iba a haber una prevalencia. Pero bueno, después, digo, lo que pasa es esto, que hay un prejuicio que dice, estas personas que están gordas van a morir mucho más rápido, y después cuando contrastás con lo que pasa en la realidad, la verdad es que no existe tal prevalencia, ¿no?
Bueno, y teníamos una última pregunta, pero creo que contestó todas ya de las que Sí, más o menos. Ah, faltan los cuadernillos. Ah, lo de los Sí. cuadernillos de No, que- concientización del Ministerio de Salud. sí, los cuadernillos de concientización que hicieron, nosotros nos preguntábamos, ¿concientización para quién? Bueno, vos un poco hablaste quizá para el cuerpo, o sea, los médicos, pero también para la población. Y en tu experiencia, ¿dónde quizá encontrás más reticencias? La experiencia que ustedes tuvieron, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotras esos cuadernillos los hicimos en plena pandemia. Pensábamos que nos iba a ir muy mal con los cuadernillos, o sea, pensábamos que íbamos a tener muchos problemas en términos de discutir esto, porque una se enfrenta discutiendo la patologización de la gordura, te enfrentás a un tema de intereses económicos muy grandes, ¿no? O sea, la industria del adelgazamiento es una industria muy grande, quizás de las más grandes vinculadas a lo farmacéutico, no con receta, ¿no? Las cosas que nosotros podemos tomar para adelgazar que se compran en las farmacias, en las dietéticas y demás, son variadas, múltiples, y muchas han tenido consecuencias nefastas en la vida de las personas. Digo, es muy común que personas que tienen 20 años más que yo o 10 hayan tomado anfetaminas para adelgazar, como si fuese que les daban caramelos, ¿no? Con consecuencias tremendas en lo que es la salud mental de las personas. Mental y física de las personas. Lo mismo sucede con las bariátricas, por ejemplo. Hoy las bariátricas, por la ley de trastornos de la alimentación, está cubierta, es parte del plan médico obligatorio, y es una operación carísima. Te las recomiendan como si fuese que te está yendo a cortar el pelo, te está yendo a cortar un pedazo de estómago. ¿Te pasó? A mi pareja. A mi pareja le pasó 4 nutricionistas, en vez de darle una dieta, en vez de ayudarlo, dieta de comida no para descansar, o sea, dieta para organizarse, lo mandaron a hacer directamente. ¿Y le explicaron las contras? Sí, o sea, te explican todo, pero como que tenés que hacer técnico para poder... ¿Pensaste en hacerte una bariátrica, no? Te dicen, Exactamente, directamente. O sea, en vez de hacerle un plan nutricional o lo que sea, es como, bueno, mira, yo como vas cambiando de nutricionista, como, bueno, los convenientes que te van a dar directamente. Te dan la receta, andas a hablar con tal doctor, 4 nutricionistas. No, es importante esto de la bariátrica, porque lo que estamos viendo hoy, ya que la bariátrica está cubierta hace casi 10 años, me parece, o 7 más o menos, o sea, es parte del repertorio médico hace ya varios años. Lo que estamos viendo son las consecuencias de las bariátricas, ¿no? Lux Moreno, que es la autora del libro que yo nombré antes, se hizo una bariátrica por una cuestión vinculada a otra cosa que tenía en el estómago. Por haber tenido trastornos de la conducta alimentaria, claro, se había lastimado el esófago, y eso llevó a que tuviera acceso a la bariátrica. Y sí, bueno, por una cuestión médica, le recomendan la bariátrica también. Ellas no le avisaron nada, y entró una persona sana con algunos problemas, ¿no? Pero entró una persona al quirófano y sale una persona que es desnutrida crónica, ¿no? Que tiene que tomar vitaminas de por vida, que come un poquito de más y puede estar 4 días en la cama vomitando, porque, bueno, digamos, todo lo que significa, hay personas que es bárbaro, digo, no quiero totalizar las experiencias porque son tan diversas como las personas, pero sí, como abogados y abogadas tenemos que exigir el consentimiento informado, ¿no? Te tienen que decir todo lo que te puede llegar a pasar en los porcentajes, en los que te puede llegar a pasar, que aparte no se sabe. Hay un montón de medicaciones que no están probadas en las personas gordas. Entonces vos decís, che, quiero tomar un anticonceptivo. ¿Cuánto pesás? Más de 120 kilos. Es que no te los puedo dar porque no sé cuánto tenés que tomar. Porque no está medido el efecto de los anticonceptivos en las personas gordas. Y así un montón de medicaciones. Ni que hablar, no quiero repetir el tema, pero ni que hablar de entrar en un tomógrafo o en un resonador. Eso también le pasa. Hay personas que las mandan al hipódromo, bueno, acá al hipódromo o al zoológico, sí, para utilizar las herramientas que son para los animales. Y no estamos hablando de límites de peso de personas, digo, 120, 130, 140 kilos, ¿no? Nosotros ahora estamos tratando de construir junto con el Ministerio, por eso yo decía, perdón, que nos iba a ir muy mal con los cuadernillos, porque nosotros dijimos vamos a enfrentar a la corporación médica en su auge, ¿no? En el momento de auge, que era la pandemia, bueno, todo lo que decían los médicos, aplaudíamos a los médicos, entonces dijimos, va a ser un momento difícil.
Pero logramos una alianza estratégica con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que la verdad es que no tuvimos ninguna dificultad para conversar y poder entender los daños que causa la salud concebida en modo integral, la patologización de las personas gordas y la discriminación de las personas gordas. Se elaboraron los cuadernillos los elaboraron activistas, y empezaron a circular, y empezaron a darse otros procesos. Por ejemplo, nos convocaron este año que pasó, no a nosotras, pero a compañeras que son parte de nuestros equipos, a discutir las guías de obesidad, es decir, la forma en la que los médicos y médicas reciben a los pacientes que tienen, según la ley de trastornos de la alimentación, obesidad, y cuáles son las preguntas que se hacen. Esta idea de que el gordo es gordo simplemente porque come mal y es vago y no se mueve, no todo un estereotipo que está construido en términos de la gordura. Y los empezamos a circular y incluso los presentamos a pediatras. Estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con pediatría y gordofobia, porque creemos que es ahí el momento en el que se traba, ¿no? Digamos, donde se produce el daño psíquico más grande. Cuando vos entras a un consultorio, te aplican un percentilo y ya te declaran fracasada, y entonces ya de por sí, ¿no? Hay experiencias de primeras dietas a los 9 meses, 8 meses de edad de las personas. De hecho, hoy en el almuerzo me pasó que una compañera contaba que encontró su libreta una compañía flaca, contaba que encontró su libreta de control de peso y talla de bebé, y decía niña obesa, o sea, la descripción, Eugenia, niña obesa. Todos esos rótulos, ¿no? Que después es tan difícil de salir. Así que los cuadernillos están en ese tránsito. Les perdimos un poco el rastro, por suerte, han circulado por muchos lugares. El otro día nos enteramos que son parte de la bibliografía obligatoria para los estudiantes de nutrición en la Universidad Maimónides. Están también circulando, las nutricionistas lo tomaron mucho. ¿Por qué? Porque la dieta fracasa en enorme porcentaje, o sea, casi el 90% de las dietas que se encaran fracasan, o al corto plazo o a largo plazo, con el famoso rebote, ¿no? Entonces, hoy por hoy, indicar una dieta a una persona, una dieta, digo, de privación de calorías, no una dieta en el marco de organizar la comida, sino la dieta en la privación de las calorías, la dieta clásica, esto de tener que comer 1000 calorías día, es contracientífico indicarla, porque vos indicás algo que ya sabes que va a fracasar. Porque la famosa fotocopia, el cassette de queso, ¿no? El cassette de queso por salud. Bueno, no sé si todas las personas están acá hicieron dieta. Bueno, hoy dicen una tarjeta sube, porque se actualizó. Bueno, todo ese repertorio tan estricto, tan clásico de la nutrición, es tan claro el fracaso de la dieta, esa dieta, ¿no? De la dieta fotocopia, que, bueno, las nutricionistas, entró muy bien en las nutricionistas. La verdad es que es el lugar donde, nosotros pensamos que era el lugar donde peor nos iba a ir, y es el lugar donde mejor nos va. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires está generando unas charlas, encuentros de sensibilización para las profesionales. La UNTREF, donde también se da nutrición, está revisando sus programas de estudio con estas perspectivas. Yo les cuento algo que a mí me sorprendió un montón. Las nutricionistas hacen 5 años de carrera, en ningún momento de los 5 años ven los trastornos de alimentación. O sea, no trabajan con los TCA, no trabajan con bulimia, no trabajan con anorexia, no saben qué hacer frente a esos casos en los consultorios. De hecho, lo que tienen que hacer es indicar una dieta que lo que hace es abundar en el padecimiento psíquico que tiene esa persona, ¿no? O sea, tienen como obligación de decirle, sí, es cierto, estás gorda, tenés que adelgazar, y entonces refuerzan y legitiman ese discurso. Eso no, o sea, yo no lo podía creer cuando me contaron que en los programas de nutrición no hay una sola materia vinculada a trastornos de alimentación. Y sí un montón de materias hablando de los planes de dieta y el recorte calórico, ¿no? Y además hay otra cosa, que es que, esto ya me estoy metiendo en algo que no sé, pero acá pongo un asterisco, pero sí personas que estudian el tema y que saben respecto al tema, hablan de la privación como modo de vínculo con la alimentación. Lo que después provoca son, obviamente, compulsiones respecto de cómo seguir vinculando con los alimentos, y esta idea del deseo, ¿no? Y lo prohibido, y cómo te genera ganas de comer eso que justamente no puedes comer. Yo siempre cuento que yo hice dieta, mi primera dieta a los 13 años, o 14, sí, 13 o 14 años. Antes de eso, en mi diario íntimo yo anotaba, hoy comí o sea, yo ya sabía que tenía que adelgazar, entonces yo ponía
Ojalá este año baje 5 kilos. Hoy comí una manzana, no tuve que haber comido un mantecol. ¿Vos también lo estabas así? ¿Yo? No, me pasó más de más grande, pero cuando entré a la clínica que era de cornillo, que te hacían anotar todo. Todo, ay, qué bueno, yo también estoy en Era cornillo. muy feo, o sea, yo tuve que salir porque me generaba mucha, sí, ansiedad, me ponía mal porque si me olvidaba de escribir algo, decía, tengo que inventar, es imposible. Claro. Y le agradecía que encontré una nutricionista que me dijo, no la bariátrica, no es la solución. Me dijo, está chica en el estómago, pero después comes y termina haciendo igual de todas formas. Entonces, ella me hizo por otro lado. No, yo lo que digo es que yo hice mi primera dieta a los 14, después hice un montón de dietas más, y yo veo un plato y ya sé más o menos, ¿no? Tipo, me falta la proteína, no tengo la... Hago todo el tiempo, o sea, como que el vínculo con la alimentación se convierte en algo muy matemático, muy aritmético, ¿no? Estás todo el tiempo haciendo cuentas, bueno, y eso también obviamente genera un estrés loco, ¿no? Como el estrés de llegar a fin de mes, el estrés de tener que bajar. Entonces, bueno, los cuadernillos están en esa conversación, para nosotros están con vida propia, estamos muy contentas de que así sea, que nos haya ido bien, de haberlo incluso presentado ante profesionales, por ejemplo, de Garrahan, o sea, todos lugares, nichos donde nosotros pensamos que íbamos a encontrar resistencia, y en realidad lo que se abrió fue una conversación interesante, que es, por ejemplo, por qué a la medicina le interesa tanto el control de la talla y el peso, ¿no? Digamos, por qué el vínculo, sí. Terminá, por favor. No, porque el vínculo, digamos, con las personas es primero que nada la talla y el peso, digamos, antes que una conversación respecto de qué sentís, cómo lo sentís, ¿no? Digamos, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, el tema de los percentilos, todas cuestiones que están en revisión a nivel internacional, pero que acá fueron conversaciones que fueron sucediendo, y hoy estamos pensando en una tercera parte de estos cuadernillos. Tenemos 2 cuadernillos hoy, uno para, le pusimos formador de formadores, pero en realidad es como para trabajar en espacios de reflexión al interior del sistema de salud, ¿no? Después uno que es para público en general, que tiene esto que estoy contando yo, y ahora estamos haciendo una tercera edición que va a hablar de la otra pata, el otro discurso legitimante de la discriminación, que es el discurso mediático y la idea de la belleza, ¿no? Como, sí. Bueno, es interesantísimo todo lo que están haciendo. Para mí, yo que trabajo bastante temas de salud, es la primera vez que escucho una charla de esto, pero me daba la sensación, en lo que decía, más allá que el mundo médico sea un tercero calificado y absolutamente relevante para intentar modificar estos efectos que describís, que hay toda una cultura por atrás, que es la que en definitiva condiciona a este interlocutor válido para que suceda. Y me vinieron a la mente un montón de ejemplos de un pasado en cual tal vez vos, o sea, yo viví tal vez por unos años más, desde la aparición de una modelo en la década del 60, 70, Twiggy, que impone la belleza en la delgadez, como modelo que impone una industria que va mucho más allá de lo médico, o desde la foto del aceite cocinero, que era un señor gordito y sano, de la época de mis abuelas, y hoy día es un señor flaco, hasta la pinta de los menos, vos sos un gordo. Bueno, me da la sensación que detrás del mundo médico hay un armado mucho más potente que condiciona esos discursos, y que me parece que también sería interesante, digamos, interpelar o convocar. Sí, porque el acceso al trabajo, por ejemplo, de la persona que es discriminada por una razón de peso, no necesariamente incluso pasa por el complejo médico industrial, y ahí también hay cuestiones, ¿no? Sí, y el acceso a la salud, por ejemplo, digo, se me ocurren en cuestiones que ustedes puedan llegar a tener profesionalmente, ¿no? Una persona que le dicen, mira, te estás muriendo, te tengo que sacar, no sé, un tumor de tal lado, pero así como estás, yo no te puedo operar. Así que andá, bajá 30 kilos, y cuando estés, volvé, que yo te opero. Ese no te puedo operar, no es por el riesgo, es porque no tengo el instrumental necesario para poder operarte, ¿no? Por ejemplo, la cánula para poner la anestesia tiene una cantidad de centímetros, o también es una cánula por la cual se insertan ahora las camaritas para hacer la laparoscópica, las camaritas y las herramientas para hacer la laparoscópica. Eso tiene una cantidad de centímetros que mide la pared abdominal. O sea, vos me tenés que hacer me tenés que sacar el apéndice, por ejemplo, por la laparoscopía. Si no está la cánula para la cantidad para mi tamaño corporal, te hacen la operación vieja, que tiene muchísimos más riesgos.
Entonces, por eso nosotros apuntamos primero que nada al sistema médico, porque creemos que ahí hay una cuestión de vida o muerte, digamos, en términos de lo que se genera para las personas que le dicen, yo así no te puedo operar. O sea, hay personas que rebotan por el sistema de salud hasta que logran operarse en algún lugar, porque les dijeron que para poder sacarle, no sé, un tumor tienen que adelgazar 30 kilos, o sea, no tienen el tiempo fáctico real para poder bajar 30 kilos para poder operarse. Y después estamos yendo hacia lo más reconcentrado del discurso, que es el discurso de la belleza, ¿no? El discurso que aparte es muy planificado. Nosotros también lo que se ve con el tema de la industria de la belleza o la industria de la dieta es el nivel de planificación. Hay estudios que demuestran que en Estados Unidos hubo una convención de gente que vendía cereales en el medio de un momento en el que por cuestiones internacionales no le podían meter el cereal a nadie, y entonces se sentaron y dijeron, vamos a dar vuelta a la pirámide nutricional y vamos a poner los cereales como la cosa que más tienen que consumir las personas, ¿no? Y eso está probado, no es invento nuestro. Digamos, hay toda una cuestión, no somos conspiranoicos, pero sí hay una cuestión planificada respecto de vincular el discurso de la salud con el discurso de la belleza, que producen un sistema cultural donde realmente el peso de estos estigmas son pesos que son imposibles de eludir. Y sin embargo, hacemos un esfuerzo enorme por eludirlos, ¿no? Digamos, esto de que no haya ninguna materia vinculada a trastornos de la alimentación en las carreras de nutrición nos habla del esfuerzo que hacemos para no ver que es un problema de salud claro que tienen las personas. Y yo quisiera saber si, por ejemplo, en las carreras de psicología estudian los trastornos de la alimentación. Porque si no, a esas personas, ¿quién las atiende? Bueno, Sí. Y también el tema de, se me ocurre las empresas como Herbalife, que están abocadas 100% a bajar de peso, y es lo que venden, y la propaganda, y eso a veces hacen que la persona consuma solamente su batido y no consuma ningún sólido, y eso es totalmente contra natura con la relación de la forma de ingerir los alimentos. Y hay que ver eso también si está aprobado, homologado por todos los... Y ahí se ve mucho el vínculo entre el discurso médico, o sea, los médicos televisivos, ¿no? La idea del médico que hace un programa para bajar de peso, que además es una competencia, que además te venden un polvito en el programa, y entonces vos justo antes del programa y después del programa ves la propaganda del polvito. Digamos, hay todo un entramado entre el discurso médico hegemónico, digo, porque hay un montón de personas, de médicos y médicas que ejercen la profesión con otra ética, ¿no? Y el discurso mediático, que es increíble. Por ejemplo, Barassi, yo soy malísimo con la televisión, o sea, no veo la tele desde el año 2002, creo. Desde antes de tener conciencia de algunas cosas. Pero me entero porque las compañeras me cuentan. Hay una persona, un chico que es medio gordito, que está en la televisión, que se llama Darío Barassi, y Darío Barassi de pronto es la cara de un programa para adelgazar de Novo Nordisk, ¿no? Y dice, yo soy un gordo por mi culpa, y entonces lo que yo hago es esa reproducción del discurso, utilizando todo el tiempo, bueno, a las compañeras nuestras que están en el espacio de activismo gordo que nosotras conformamos con Manu, que son influencers de Instagram, o sea, que son personas en Instagram que tienen muchos seguidores, las buscan todo el tiempo para hacer la cara de campañas de adelgazamiento antes y después, ¿no? Esa idea de la magia. La idea de la magia. Entonces hay una... O sea, todo es porque a vos te falta algo. Te falta plata para poder comprar esas cositas, o te falta carácter para dejar de comer. Y después hay ninguna crítica respecto de lo que come la población también, ¿no? Digo, la población en general, las personas gordas, las personas flacas, las cosas que están al acceso de la población. Esto que decís vos, ¿quién controla? Bueno, ¿y quién controla los fideos, no? Digo, ¿quién controla cuál es el valor nutricional del trigo que estamos comiendo? Hay como todo una cosa para seguir hacia adelante. Pero para mí, en términos de los casos que se presentan en la cotidiana, las discriminaciones en el trabajo, la venta subrepticia de cuestiones mágicas para adelgazar, desde el polvito a la bariátrica, todo, y cómo eso incide en la vida de las personas. Y el tema del acceso a la salud propiamente dicho, con obras sociales, con prepagas, y con el tema de bajar 30 kilos y volver, con eso solo ya tenemos para avanzar
un montón sin necesidad de andar pensando en tanta conspiración, ¿no? Pero la verdad es que está documentado cómo se planificó este vínculo. ¿Por qué hubo un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué Marilyn Monroe era una persona saludable y hoy sería una persona gorda? O tiene un poquito de sobrepeso, ¿no? Esto que está diciendo esta semana o la semana anterior, Karina, la chica que canta, respecto de todo lo que le significó, las barbaridades que le decían en la televisión, por ser más gorda que el resto de las personas que cantan. Pero además por ser gorda y tener un novio lindo, porque era la mujer del Kun Agüero, que es un futbolista. La volvieron loca con eso. Porque si sos gorda, tenés que salir con otros gordos o estar sola. No podés salir con uno que está bueno. Ah, mira. Anotado. Pero bueno, son cosas que nos pasan. Para nosotros es muy importante que el ministerio, no sé si ustedes saben, el ministerio es la primera vez que tenemos un ministerio de las mujeres, políticas de género y diversidad en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional también hay uno, por primera vez. Por eso es importante que el ministerio venga a actualizar estos debates, ¿no? Como que venga a poner estos debates en la lupa, que pensemos la heterogeneidad de nuestra población desde un marco de derechos, es decir, que todas las personas elijan el proyecto de vida que elijan tener, porque digo, incluso en la elección de la enfermedad hay libertad, ¿no? Digo, si yo hago un cálculo consciente hoy a la noche y digo, che, me muero de ganas de comerme una hamburguesa de McDonald's, no me pasa, pero me muero de ganas de comer algo que en el paradigma yo no lo debiera comer jamás, porque es lo que me engorda y lo que me enferma, porque la verdad estoy podrida de la restricción, digo, es un cálculo válido que es parte de mis decisiones de vida, ¿no? Y que tiene que ver con la vida que uno quiere vivir, con la certeza de que el tiempo es limitado, porque después hay otra cosa que también se está construyendo, que no solamente tiene que ver con la gordura, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas, con lo fitness, ¿no? La idea de la salud por sobre todas las cosas. Como que la salud es algo que se impone a las personas, como si hubiese una carrera por vivir la vida eterna, que es también muy difícil de sobrellevar cuando vos no tenés al alcance esas herramientas, ¿no? Digo, no sé cuántas personas pueden estar en un gimnasio 3 horas por día para lograr la quema de calorías que te exige la vida fitness. Bueno, tenés que no trabajar 3 horas por día para poder estar adentro de un gimnasio y no estar con tu familia y no estar con un montón de cosas que también hacen a un concepto de salud integral. Entonces, en esa idea de los proyectos de vida, que son distintos, que cada persona tiene sus prioridades, donde cada persona elige las cosas que le divierten, las cosas que le hacen bien, los hobbies que quiere tener, las formas de pasar el tiempo, digo, hace que el Estado tenga que reconocer que ahí hay valor, ¿no? Digo, que en esa diversidad, que en esa heterogeneidad hay valor y hay derechos. Y si hay derechos, se tiene que cumplir para todas las personas por igual. Y entonces yo no puedo entrar a un consultorio y ser maltratada simplemente por el tamaño de mi cuerpo. Y mucho menos ser expulsada, porque ahí sí perdés salud. Entonces, si vos estás yendo a consultar y no te dicen, contame, ¿no? Y te tienen una hora diciendo, contame, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y cómo hacemos para mejorar? ¿Y a vos qué te gustaría? ¿No? ¿Vos qué te gustaría? Porque la gente presume que vos entras a un consultorio y querés adelgazar. Y por ahí a vos qué te gustaría, no, mira, la verdad que mejorar la alimentación. Claro, mira que me gustaría mejorar la alimentación o lo que, digamos, también esta pregunta, ¿no? Respecto de cuál es el objetivo de la vida, hay un montón de cosas filosóficas que se emanan de toda esta conversación. Pero para nosotros el objetivo del ministerio es un poco ese, como por lo menos de la subsecretaría que está a cargo nuestra, pues obviamente el ministerio tiene un área de políticas contra las violencias por razones de género, donde las discusiones y las conversaciones son otras, pero las que nos tocan a nosotras son un poco esto. Bueno, ¿cómo acompañamos los proyectos de vida diversos y distintos y heterogéneos de nuestra población que se manifiestan en su vocación por la felicidad de maneras muy distintas, ¿no? Y acompañarlas para que las instituciones reconozcan esos proyectos, los consideren valiosos y por lo tanto los consideren dignos de ser acompañados en el marco de derechos. Y es pensar estas aristas de cosas que no estamos viendo, obviamente pensando también en las vejeces, ¿no? Y tantas cosas para hablar y para temas para poner sobre la mesa que históricamente acarrean debates y discriminaciones, que es muy importante poder plantearlas y que instituciones como estas tomen el tema. Les agradezco a las dos un montón, nos parece central, porque seguramente hay una perspectiva de derechos que ustedes pueden llevar adelante en su práctica profesional,
que puede ayudar a desarmar estos discursos desde los lugares más sutiles, ¿no? Desde los lugares donde se instalan esto. Bueno, sí, bueno, la verdad es que este tipo tiene un poco rota la rodilla porque está gordo, ¿no? Entonces, sí, entonces el médico laboral, el juez del laboral le baja los puntos de la indemnización porque el accidente laboral fue un poco accidente laboral y un poco que estaba gordo, ¿no? Bueno, estas cosas que nos pasan a las personas gordas todos los días, que hay espacios como para empezar a desarmarlas y a generar justicia, ¿no? También, digamos, a generar otros paradigmas de derecho, vuelvo a decir. Así que nada, gracias por eso. Para nosotros es re importante que circulen las organizaciones de la sociedad civil, el cuadernillo, lástima no lo tengamos encima, fallamos. Pero vamos a traer. Celeste lo trae, pero más allá de traerlo está en la página web del ministerio, en Instagram, en todas las redes sociales, está para descargarlo, está en PDF, es re lindo el cuadernillo. Aparte, digo, si por ejemplo hay niñas o adolescentes para leerlo, tiene ilustraciones, todo, está como re lindo para que siga la conversación solito. Bueno, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta más. No sé si virtualmente hay alguna consulta o... No. ¿No? No, por el momento no. Bueno, entonces... Yo también quería preguntar Sí. sobre los estudios médicos que mencionaste, que estarían fundando esta otra visión médica de la cuestión. ¿Está en un cuadernillo o hacen No, algún tipo de hay promoción? algunas referencias, en el cuadernillo hay algunas referencias para buscarlo, la mayoría están en inglés. Nosotros lo que recomendamos mucho es, bueno, Laura, vos Laura es como Estoy avisando que... es como la madre del activismo gordo en la Argentina, de hecho va a ser la primera doctorada, está terminando su tesis doctoral en este tema, y ella es la que está siempre actualizada al último paper del último coso. Si hay alguna cuestión en particular, podríamos hacer un repositorio de estos estudios y ponerlo junto con los cuadernillos, llevarlo ahí como tarea para el hogar. Sí, yo remito, si no, tenés mails y todo eso, mandanos por mail y nosotros No, me parece interesante hacerlo público. Sí, podemos hacer un repositorio de eso, tipo recursero, para tenerlo a disposición. Yo quisiera hacer una consulta. Sí. Yo tengo un hermano que va a Ravenna Sí. y le hace empezar la comida que consume y ya tiene grupos de autoayuda entre varias personas que van y tiene que pagar una cuota tremenda porque consideran a la obesidad como una adicción y lo tratan desde ese lugar. Entonces permanentemente tenés que cada comida pasar la foto y todo el tiempo tenés que estar en ese tren en búsqueda de, pero siempre desde la culpa de la adicción, de la enfermedad. ¿Cuál es la postura que tienen en relación a eso? Y en función de que es todo un gran negociado donde no están pensando en la salud de las personas, sino están buscando el rédito económico porque lo mercantilizan desde el lugar que vos tenés que pagar la cuota social hasta para poder entrar en esos WhatsApp. Hay que pagar. Y sí, claro, si no, no podés estar. Sí, mirá, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires lo dice claro, es un paradigma fracasado y viejo. O sea, viejo. El abordaje de la obesidad como una adicción. Ya de por sí, el abordaje de las adicciones en esa lógica culpabilizante es un paradigma viejo. Pero no es el tema de nuestra expertise. Pero sí el paradigma de tratar la obesidad como una... o sea, tratar a toda gordura como obesidad. A toda gordura como enfermedad. Y entender que esa enfermedad es causa de una adicción a la comida es un paradigma absolutamente viejo. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos cambiar la ley de trastornos de alimentos. Porque si nosotros no desarmamos... ¿Y qué nos pasa con esto? ¿Por qué no lo hicimos? ¿No? Porque vos si sos el Estado... no lo hacemos porque todavía la sociedad entiende que tener garantizada la bariátrica cubierta por la ley es mejor que no tenerla, ¿me entendés? Entonces digo, sí, ¿qué nos dicen? Cuando nosotros queremos cambiar la ley, planteamos, incluso entre las personas gordas, ¿no? Incluso no las personas gordas activistas, sino entre las personas gordas en general. Les decimos, che, vamos a sacar la obesidad de la ley de trastorno de alimentación. No toquen la bariátrica. La bariátrica es un derecho, lo ganamos, qué sé yo, es carísimo hasta la bariátrica. Entonces, ¿qué pasa? Todavía no está el Estado la discusión necesaria para generar un sujeto social activo y organizado que permita
poder generar esa modificación legal sin tener un montón de personas enojadas por eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poder conservar la prestación para que las personas que quieran acceder y deseen efectivamente hacerse una bariátrica con toda la información de lo que significa una bariátrica puedan hacerlo. También, por ejemplo, las nutricionistas están cubiertas por la ley de trastorno de alimentación. Entonces, si no, la obra social no tendría que cubrir nada de eso a las o el sistema público de salud a las personas que así lo desean. ¿Me explico? Es el nudo de hoy del problema que tenemos. Nosotros estamos apuntando a eso, a tener un texto que pueda complementar las dos miradas. Lo que pasa es que no termina de dejar conforme a nadie. O sea, digo, hay como que profundizar mucho en la discusión para que el texto que llegue a diputados, senadores, tenga algún recorrido en la comunidad para que no sea visto como... bueno, eso nos acusan de barbaridades, ¿no? De apología a la gordura, como si la gordura fuera un delito. Bueno, te dicen unas cosas tremendas. Entonces, bueno, hay como que trabajar un poco eso. ¿Qué pasa con Ravena, Cormillot, todas esas marcas? Son marcas, que además son multimarcas, porque tenés el helado de Cormillot, no sé qué, la vianda, no sé yo. Yo consumí viandas Cormillot hasta hace no mucho, antes de ver la luz. Pero son negocios enormes que están autorizados por el Ministerio de Salud y que hacen parte de este sistema. Nosotros creemos que lo que tenemos que desandar es esa autorización, ¿no? El no revisar la práctica. Lo que hacen muy vivamente, digamos, es adecuar el discurso a las nuevas formas aceptadas, ¿entendés lo que te digo? Entonces, por ejemplo, hay nutricionistas que te dicen la obesidad te va a matar, pero de cualquier manera, acá somos respetuosos y te queremos igual. ¿Entendés? Es como un discurso que va mutando, y bueno, lo que tenemos que hacer, por eso para nosotros fue tan importante intervenir en la guía de obesidad, que en definitiva es lo que baja eso al consultorio, para empezar a generar otras prácticas, pero no va a intervenir en raza. Es lo que te pasa con la desesperación. Es lo que yo siempre lo digo. Si yo salgo de acá hoy, después de darle toda esta charla a ustedes y todo, y a mí viene una persona y me dice, mirá, Lu, firma acá, te vas a dormir en la noche, mañana te levantás flaca, yo firmo. Porque el nivel de violencia, el nivel de discriminación es tan extremo. O sea, yo con este cuerpo no consigo ropa, ¿entendés? Es la ley de talles. La ley de talles. Entonces, digo, hay tantas cosas para pensar que obviamente vos te llega una solución que te promete resultados y tenés la plata y la ponés. Y peor si no tenés la plata es una frustración matemática, ¿no? Porque realmente te querés ir de ser la gorda buena, digamos, te querés ir de ahí. Porque no es un lugar bueno, no es un lugar deseable, no es un lugar no podés estar con gente linda, no podés no sé qué, no podés entrar al boliche cuando sos adolescente, no podés conseguir un trabajo, no podés tantas cosas por ser gorda, que la presión es enorme. Y la presión estética es enorme. Nos están pasando cosas como sociedad complejas. Ayer vi en alguna noticia de Twitter que en Brasil, en un estado de Brasil, contra el bullying proponen pagarle cirugías estéticas a los niños. Es como... En Minas Gerais definieron que los casos de bullying son porque hubo un suicidio, qué sé yo, pero estas cosas que hacen que de pronto toman estado mediático. Entonces la solución que propone el gobierno es pagarle cirugías estéticas a los niños feos. En lugar de proponer, no, esas cirugías son bariátricas de acá a Japón. O sea, habría que investigar, ir a Minas Gerais y leer lo que están proponiendo es hacerle bariátricas a niños. Porque la discriminación es por la gordura. O sea, me la juego, no tengo la información, pero me la juego. Y peor aún si le van a hacer la nariz, ¿no? Digo, como que está al revés el sistema. Entonces, ahí me parece que no hay que tampoco, viste, como... Vos podés pensar un montón de cosas de las elecciones de tu hermano, pero digo, comprenderlas en este marco me parece que es importante. Y tratar de generar algún cuestionamiento respecto al nivel de negocio. El nivel de negocio sobre el padecimiento de las personas es extremo. Es extremo. Es extremo. ¿Ustedes no vieron que el gimnasio es una experiencia horrible, por ejemplo? ¿No? El gimnasio es una experiencia espantosa. A vos te dicen, vos tenés que adelgazar. Entonces, ¿qué tenés que hacer para adelgazar? No comer nada y ir mucho al gimnasio. Bueno, listo, no comer nada.
lo puedo sostener 2 meses. Ir mucho al gimnasio. Vas al gimnasio. Primero tenés que sentirte que te vestiste de punta en blanco para ir al gimnasio con ropa que no conseguís, porque no hay ropa para ir al gimnasio linda como está la de al lado, que decís que regia, mirá cómo está en la máquina de correr esta que ni transpire, o sea, no sé qué. Yo con la remera de Scioli 2015, en el gimnasio, y entonces ya ahí tenés un impedimento. Y después es como, nunca, o sea, siempre te falta, ¿no? Siempre es horrible, siempre es una experiencia traumática, siempre el profesor te trata medio mal, los otros te miran de reojo, te sentís inadecuado, ¿no te pasa? Te sentís inadecuado. Entonces, ¿cómo es? Yo estoy viniendo acá para adelgazar y vos me estás vendiendo una experiencia absolutamente traumática y yo encima tengo que pagar por esto. Me voy a mi casa, pero tenés que tener, porque parece que es una lógica de la culpa, entonces la culpa castigo, ¿no? Una lógica muy ahí de padecimiento, de la idea de que hay que estar todo el tiempo pagando lo que haces mal, y entonces todo el tiempo es una experiencia horrible. O sea, ser gordo es una experiencia de una persona que está en tránsito, o sea, siempre estás yendo hacia estar flaco, porque siempre tenés que estar yendo hacia estar flaco y tenés que estar queriendo adelgazar, pero cuando efectivamente querés adelgazar y te haces lo que te dicen que tenés que hacer para adelgazar, la pasás mal. Entonces, por ahí, lo que yo pienso, y dejo como tesis ahí, es que lo que nos pasa a las personas gordas es aleccionador para el resto de las personas que no quieran engordar. Entonces, hagan todo eso preventivamente. Entonces, vayan al gimnasio, entonces no coman no sé qué, entonces tengan no sé cuánto, entonces se fijen, ¿no? Entonces, como la violencia, vuelvo al vínculo con los feminismos, ¿no? Esto que nosotros entendimos, que la violencia que recibe una compañera en realidad es aleccionadora para todas las personas, todas las mujeres, ¿no? Che, por las dudas no me voy a poner esta pollerita porque me da miedo que me violen en la calle, porque a una la violaron, todas las demás nos sentimos aleccionadas, ni que hablar de las conductas al interior de la casa, que son los espacios más peligrosos para nosotras. Lo mismo pasa con la gordura. Entonces nosotros decimos, che, las personas gordas la pasamos muy, muy mal. Pero en realidad lo que nosotros padecemos sirve para leccionar a las personas flacas, que ¿no vieron que en el COVID a la gente le da más miedo engordar que tener COVID? ¿Cómo voy a hacer ahora para poder caminar por la calle si no puedo? Como para los runners, ¿se acuerdan del movimiento runner? Bueno, todos esos discursos, no te puedes enojar con las personas. Si es lo que te venden, si es lo que permanente, te dicen que no valés nada si engordás. Que todo lo que tenés lo puedes perder en un segundo porque engordaste de 5 kilos. Es muy tremendo el nivel de violencia de los discursos y por eso yo entiendo a tu hermano. Si yo tuviera plata y mucha más paciencia y conducta de la que tengo, y me venden eso, lo compraría. Porque te lo venden. Y vos lo único que querés es adelgazar. Es así. O sea, lo querés adelgazar porque lo otro es horrible. Perdón, no es muy alentador lo que estoy diciendo, pero probablemente no lo vas a poder sacar de ahí. No, pero yo concuerdo en parte porque no es alentador por el sistema perverso donde empuja a las personas a buscar ese estereotipo de persona y no en amplitud en relación a quererse, a cuidarse, a que uno puede estar con unos kilos de más y así todo, no estar totalmente mirando cómo te miran los demás o estar pensando en cómo te miran los demás. Desde ahí me parece que es la construcción que hay que romper. Lo demás es todo el complemento de los negocios que hacen alrededor los vivos, o los médicos, o las propias empresas farmacológicas o farmacéuticas que están pagándole al médico para que recomiende un tal medicamento porque después le regalan un viaje a tal lugar. O sea, me parece que es mucho más complejo. Lo de mi hermano es algo más de lo que padece de la sociedad y de la mirada del otro, ¿no? Sí, por eso digo, pero también caer en estos discursos, viste, de amate y todo demás no importa nada, cuando vos lo único que recibís son cachetazos. Claro, por eso. Amate y las cosas sí importan. O sea, porque por mucho que vos te ames, importa no tener ropa, no tener nada. Todo lo que yo siempre digo, a mí los insultos, cuando me insultan en Twitter, que viste que en Twitter vos estás ahí para que la gente te insulte, los insultos hacia mi persona son gorda, larga los monstruos, gorda, no sé qué, gorda. A las demás personas que yo veo, la calidad de los insultos van más por la acción de las cosas que hacen. Hay algo anterior a lo que vos haces, que es ya solamente cómo te ves. Y en eso hay algo para destrabar, que es esto, de cómo hay una industria montada sobre la insatisfacción humana. O sea, que es lo mismo que todo, ¿no? Digo, lo mismo sucede, yo siempre digo, no estamos yendo de tema mal, pero el shopping, por ejemplo, ¿qué es el shopping? Un lugar donde supone que vos vas a comprar ropa, ¿no?
siempre que vas al shopping, la experiencia también es espantosa, es como en la gimnasia, es espantosa. ¿Por qué? No te pareces en nada a las de la foto, en absolutamente nada. Nadie se parece, ¿eh? Menos al maniquí. No, al maniquí seguro porque es plástico, pero a la de la foto no te pareces en nada, porque la de la foto no se parece a la de la foto cuando vos la ves real. Entonces vos no te pareces en nada a la de la foto, ya de por sí. Después entras ahí y si te van las cosas no te las puedes comprar porque todo es carísimo a nivel no lo vale. O sea, no lo vale. Porque vas a salir del país y te vas a comprar la misma prenda en otro país del mundo y vale, por eso digo, Argentina, segundo país del mundo con mayor índice de trastorno de alimentación. Ubiquémonos acá, ¿no? Somos un país con ese récord. No, y no da para Argentina, ¿no? Entonces vos vas al shopping. Si te va, tenés la suerte de que te vaya, no lo puedes pagar. O sea, te quedás siempre con la sensación de estar inadecuada, de incluso no tener la ropa correcta para ir a comprarte ropa. Es como toda una sensación de pertenencia, ¿no? De estatus, de clase. Entonces lo que te está vendiendo el shopping no es ropa. Porque si quisieran vender ropa, harían ropa para todo el mundo. ¿Qué te quiere vender el shopping? Te quiere vender insatisfacción. Hay empresas que directamente apuntan a una persona, a una talla y no respetan la ley de talla, nada. Que no existe. Mira, yo te digo una cosa, ya estamos en ejemplos personales, total, esto queda grabado, no pasa nada. Yo la única parte del cuerpo que tengo que se parece a lo que tiene que ser es el busto, ¿no? No me entran los corpiños. Entonces, la gente se opera para tener más tetas. Yo tengo tetas, no entran los corpiños, decime qué me estás vendiendo. Porque hay gente que se pone... ¿Y qué se ponen después? Porque yo no lo entiendo. Entonces, hay algo de lo que se vende que no es el producto, que es la insatisfacción, ¿no? Y sobre la insatisfacción, todo lo que vos tenés que hacer para al final, después, ser un poquito más adecuada para poder estar en esos espacios. Es muy loco, ¿no? Es muy loco y es muy loco como en nuestra sociedad, puntualmente argentina, lo involucra. Recién decías vos lo de la ley de talles. Hay toda una cuestión que por ahí no trabajamos, no estaban en las preguntas hoy, pero es que nosotros el año pasado trabajamos durante todo el año en lo que fue el primer estudio antropométrico nacional, que es medir a las personas en Argentina para la Argentina. Entonces, había una cámara, que era una cámara 360 grados, vos te metías en un camioncito, te pasaban esa cámara y sacaban un montón de medidas de tu cuerpo, eran como 50 medidas, desde los pies, el ancho de los tobillos, las manos, las manos, los dedos de las manos, todo, era impresionante. Para empezar, después te daban un papel donde vos te veías como un Michelin, una cosa, o sea, muy reveladora, porque también hay una cosa, bueno, es para pensar, ¿no? Pero yo que leí mucho sobre filosofía del cuerpo y todo, en Occidente el cuerpo, los niños dibujan palitos, ¿no? Palitos, nadie tiene un palito en el cuerpo. Entonces, la idea de la línea recta como lo todo, ¿no? Lo que tenemos que ser, la panza chata, las panzas no son chatas, son panzas. Bueno, todas esas ideas sobre lo que debe ser y cómo debe ser, si de algo sabemos abogados y abogadas es sobre el deber ser y cómo el deber ser forma normativamente, ¿no? El lugar hacia donde caminamos. El Estudio Antropométrico Nacional midió por primera vez en la Argentina los cuerpos de los argentinos y las argentinas. Porque usábamos una tabla importada, en el mejor de los casos, que hubiera tabla de talles, que no hubiera talle único, había una tabla importada ¿de dónde? De Europa. Porque nosotros ¿qué somos? Europeos. Bueno, no somos europeos. Y nos enteramos hace 2 años atrás, cuando empezamos el Estudio Antropométrico Nacional. No somos europeos. Y esa diferencia, esa idea de que nosotros somos europeos, yo creo que es, no tengo pruebas para sostenerlo, pero creo que es la base del problema de los trastornos de alimentación. Porque si vos tenés que tener un cuerpo de una holandesa y sos argentina, no sucede. O sea, no va a pasar. Nunca. Esta idea del la París de Latinoamérica, ¿no? Esa idea de que no somos latinoamericanos y latinoamericanas, somos otra cosa distinta. Entonces tenemos que tener otra fisonomía. Y la realidad es que somos esto, los cuerpos que somos. Y no son ni buenos ni malos, son los cuerpos que tenemos. Y entonces empezar a medirlos y que de pronto esta silla va a estar hecha con medidas industriales tomadas de la tabla, esa porquería, que deja a la gente afuera de la universidad, tenés un poco más de panza o un brazo más gordo y no te puedes sentar en uno de esos para estudiar. Hay gente que se va de la universidad porque no entra en las sillas, y eso es real, da mucha vergüenza no entrar en las sillas en primero o segundo año de la universidad, ni que hablar en el colegio, ¿no? Y de pronto, o sea, por ejemplo, la persona que inventó las banquetas para tomar cerveza, ¿vieron que ahora hay banquetas para tomar cerveza?
yo quiero tomar cerveza, o sea, les pido a mis amigas, por favor, no festejen su cumpleaños en un lugar de cerveza con banquetas, porque a mí no, yo no entro en las banquetas. Estoy incómoda toda la noche, no te van a, por mucho tu cumpleaños que sea, yo te van a estar incómoda tomando cerveza colgada de una banqueta con los pies a 20 centímetros del piso. Que para bajar al baño tengo que decir, bueno, 1, 2, 3, y me tengo que tirar de la banqueta. No, ¿por qué? Porque estamos pensando, o sea, porque industrialmente el patrón que tenemos es de personas, o sea, la mujer argentina por excelencia es la supermodelo más importante que tuvimos, Valeria Massa. Mide 1,80 m y pesa 45 kilos y no tiene ninguna curva en el cuerpo. No se parecen en nada a nosotras. Y por eso las pibas de las fotos no se parecen a las pibas de verdad. Yo no sé, yo el otro día me la encontré en la estación de servicio a Nazarena Vélez. Mide 1,45 m. No la ves en la televisión y parece que mide... No, bueno, entonces todas esas cosas de los inventos que nosotros mismos hicimos respecto de lo que nosotros somos, producen una frustración enorme en las personas. No sé por qué estamos hablando de esto, pero me parece súper importante que sepan que existe el estudio antropométrico y que se va a elaborar en algún momento, cuando la economía nos permita, la tabla de talles que va a recoger 8 talles de piso, o sea, lo mínimo que dice la ley son 8 talles, de todo tipo de indumentaria, donde también va a haber botas, por ejemplo. Hay muchas personas que no pueden usar botas por el tamaño de la pantorrilla. Hay tantas cuestiones que personas que quedan afuera de cosas que no nos damos ni cuenta. Pero obviamente se va a tomar en cuenta el tamaño real del cuerpo, porque lo que pasa hoy es que se hace para cuerpos que son rectos, ¿no? Entonces tenés una cadera que hace juego con una cintura que no tiene la relación que tiene la cadera y la cintura en la Argentina, porque somos un país de Latinoamérica, nos guste o no nos guste. Y así sucesivamente hay un montón de cosas que van a cambiar a partir de que esté publicado el estudio antropométrico, los resultados, y se pueda elaborar la nueva tabla de talles, y también tenemos mucha fe, mucha esperanza de que eso incida en la industria, para que nada más esos banquitos, sillitas así, y en todo caso hagan sillas donde entren las personas solo que tienen con accesibilidad, con transporte. Hay un montón de cosas para hablar respecto del espacio público y la gordura, ¿no? Los baños. La puerta de los baños de los bares. Los asientos En los aviones. El molinete del tren o del subte también. En fin, un montón de cosas para hablar. Bueno, no, se nos fue la charla de las manos. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Nada virtual? No. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. En verdad hace bastante que queríamos hacer esta charla acá. Y bueno, nada, Sandra, que es la directora del instituto, Celeste de la Comisión de Derechos Humanos, así que te agradecemos todos un montón. Por favor, a Un ustedes, placer. al único lugar en el mundo